Bienvenidos al tema 1, modelación y simulación en ingeniería ambiental. Comencemos. Este tema abarca 4 subtemas que son el desarrollo histórico de la modelación, pasamos a la importancia de la simulación, el desarrollo de escenarios y por último la predicción de resultados. Para poder abordar lo que es el tema 1, primero les recomiendo ver el video introductorio y ya pasamos a este video. La metodología de la modelación surge por la necesidad de poder interactuar no necesariamente con un objeto en la realidad, sino cuando yo tengo limitantes para poder desarrollar el método científico en la vida real, es cuando surge esto que es, yo voy a hacer un reflejo de la vida real mediante un modelo. Entonces, en este modelo es cuando yo puedo hacer alteraciones sin afectar la realidad. Se emplean diferentes tipos de modelos. Hay modelos espaciales, temporales, hidrológicos, hidráulicos y actualmente se usan muchísimo para poder modelar sistemas de mucha complejidad. La modelación en sus orígenes se apoya mucho en lo que son los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos se van a utilizar para hacer los ajustes y que tengan un diseño muy adecuado para tal cual simular el fenómeno u objeto que está en la realidad. Dentro de las cuestiones de modelos matemáticos se usan herramientas, por ejemplo, estadísticas o ciertas ecuaciones que ya están definidas. Además de las ecuaciones establecidas que son descriptivas, como por ejemplo la ley de los gases ideales, también existen matemáticas que se pueden aplicar mediante el estudio de fenómenos utilizando estadística. En el caso de la estadística, se usa estadística inferencial. Esto es cuando nosotros hacemos una interpretación del fenómeno, entonces se determinan comportamientos, se hacen, por ejemplo, regresiones lineales y se tienen ecuaciones de qué es lo que pasa en esos fenómenos. También hay otro tipo de estadística donde se hacen comprobaciones de hipótesis. Uno de estos ejemplos es la prueba de G cuadrado. Es vital entender que para que yo pueda utilizar un adecuado modelo matemático, tiene que ser lo más similar a la realidad. Tiene que incluir los parámetros adecuados para simular un caso real. Porque si no, en un momento dado, no encontraríamos la relación entre el conocimiento de los modelos matemáticos con la realidad. En la imagen podemos ver un chiste que en un momento dado pues menciona, ¿qué pasaría si yo tengo un problema en esto de las matemáticas, pero no las implemento adecuadamente? Entonces nos veríamos en un problema. ¿Cuál es la importancia de la simulación y la modelación? Que con esto nosotros podemos tener varios beneficios como son el ahorro económico en crear prototipos físicos para poder hacer la experimentación, el ahorro físico de que yo no voy a necesitar un laboratorio o un lugar para poder crear estos experimentos o llevarlos a cabo, el ahorro en tiempo, porque si un prototipo no funciona, yo tendría que esperar a construir otro prototipo y probarlo. Y también tiene un beneficio ético porque en un momento dado es mejor hacer una simulación donde no genere un daño a terceros. Entonces son varios de los beneficios de hacer la simulación. En un modelo o en una simulación, nosotros vamos a aterrizar la teoría, la vamos a colocar de forma matemática y también apoyándonos en este curso en los recursos computacionales, y vamos a ver cómo es que las variables distintas que afectan a un sistema
pueden llegar a modificarse de tal forma de que yo encuentre las condiciones óptimas para que mi fenómeno o proceso se lleve a cabo de acuerdo a los requerimientos que se necesitan. Dentro de la modelación ambiental, nosotros tenemos que considerar que nos va a ayudar muchísimo porque el objetivo siempre va a ser el tener un menor impacto negativo ambientalmente hablando. Entonces, cualquier objeto que yo vaya a modelar, el objeto que se va a buscar dentro de modelación ambiental es el escenario óptimo en el cual yo tenga los menores efectos negativos. Ahora bien, para que yo pueda desarrollar un escenario, primero empecemos por definirlo. Un escenario le vamos a decir a cada una de las alternativas en el cambio de variables del modelo con el cual voy a obtener determinado resultado. Para que yo pueda establecer un escenario, tengo que realizar ciertas etapas en la modelación. En la primera etapa yo tengo que hacer una estimación de variables, tengo que investigar cuáles son las variables que van a afectar al sistema. Después tengo que ver cuáles son las relaciones que existen entre variables, qué variable afecta a qué otra variable. Luego, dentro de toda esta información, busco los modelos matemáticos que se ajusten al objeto que quiero modelar. Diseño cómo es que va a ser creado este modelo, me apoyo de algún software y entonces empiezo a realizar las simulaciones de distintos escenarios con el objetivo, insisto, de que nosotros podamos obtener el escenario que mejor nos convenga. Otra ventaja súper importante de que nosotros hagamos modelación y simulación apoyados, por ejemplo, de herramientas computacionales, es que la predicción de resultados es más sencilla y es muy importante hacer predicción de resultados, sobre todo cuando nosotros tenemos modelos donde el número de variables de entrada son demasiados. Entonces, son muchos datos, son muchas variables, son muchas cuestiones que van a intervenir en el modelo. Entonces, cuando yo hago una simulación, yo puedo estar monitoreando cada uno de estos cambios para tener una adecuada representación. Los modelos matemáticos en un momento dado pueden llegar a evolucionar a tal grado que podemos crear algo que se le conoce como redes neuronales. Las redes neuronales en simulación son una serie de modelos matemáticos que se llaman así porque podríamos decir que aprenden el comportamiento del fenómeno y arrojan un resultado de qué es la posible predicción del resultado que va a tener. Le puedo meter tantas variables como sean necesarias y tanta información como se necesite. Nosotros en el curso no vamos a llegar a ese grado de crear una red neuronal o de estudiarla, pero sí vamos a ver los modelos más importantes dentro de ingeniería ambiental para poder tener predicciones en cuanto a ciertos temas ambientales. Nosotros tenemos que considerar que el realizar los modelos nos van a ayudar sobre todo con la parte de gestión. En un momento dado con la parte de gestión de recursos, porque los recursos son parte de las variables que entrarían dentro de un fenómeno o un proceso. Entonces, sí se tiene que considerar que si yo limito demasiado mi modelo, queda demasiado ideal. Si no considero las partes, por así decirlo, negativas en el modelo, quedaría un modelo muy utópico, muy idealizado. Entonces, lo que se recomienda es que aún los problemas o defectos que pueda presentarse dentro del objeto de estudio, yo los incorpore al modelo
para que tenga un modelo más real y que me arroje predicciones exactas. Vamos a hacer un resumen de cuáles son los pasos a seguir para que yo garantice una predicción de resultados óptima. Lo primero que tenemos que hacer es la selección del problema, del objeto de estudio o defecto que yo quiera conocer. Después, tengo que hacer la detección de variables, factores que afectan a las variables, las relaciones que va a haber entre variables, cuáles intervienen con cuál. Ya que realicé esto, voy a analizar las causas potenciales más probables, el origen de las reacciones o el origen de ciertas acciones que se llevan a cabo dentro de mi sistema o dentro de mi fenómeno de estudio. Aquí es donde nosotros tenemos que ver si se usan o existen ecuaciones como tal que describan el fenómeno, el objeto, o si tengo que utilizar criterios probabilísticos. Una vez que yo ya tengo esto, entonces voy a hacer la realización del modelo. Tengo que crear un flujograma, tengo que ir haciendo un diagrama para ver qué variables exactamente se relacionan con quién. Y entonces, ahora sí, voy a crear un primer escenario. En un primer escenario, yo puedo poner las variables de entrada que yo suponga o que en un inicio tengo en la vida real. Posteriormente, se toma la decisión de qué variables puedo ir modificando para ir creando el resto de los escenarios. Una vez que yo considero dentro de los criterios que tengo suficientes escenarios, tomo esos datos y los analizo para hacer una toma de decisiones. Te agradezco mucho tu atención. Que tengas un excelente día.